Y realmente tenemos que pensar antes de hacer cualquier promesa. Tenemos que aprender a cuidar de nuestros votos y ser hombres y mujeres que cumplen con lo que dicen. Igualmente en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia todos nos hemos comprometido a diferentes cosas, ¿verdad? Acá hay muchas manos, ¿verdad? Hay muchas personas sirviendo, pero yo quiero preguntarte, ¿estás tomando responsabilidad? ¿Estás cumpliendo con el compromiso que Dios te dio acá dentro de la iglesia? Puede ser discipular a alguien, ¿verdad? ¿Estás realmente cumpliendo con lo que dice que vas a hacer? Cuando sirves en alguna área dentro de la iglesia, ¿verdad? En las comiditas, en el sonido, estamos siendo fieles a lo que prometimos que íbamos a hacer. Dios se agrada de las personas que dicen que van a hacer algo y lo hacen. Vamos a ir a Deuteronomio 23. Vamos. Ahora, Dios se glorifica con la persona que realmente cumple con su palabra. Porque realmente, vamos a ver más tarde, pero Dios es un Dios que cumple lo que dice, amén. Y algo que estoy muy animado es de el servicio navideño del 22, amén. ¿Por qué? Porque muchos nos comprometimos a traer un invitado, ¿verdad? Porque en nuestro corazón nos comprometimos de que íbamos a traer a alguien. Y donde muchos, dijimos, voy a dar lo mejor para traer a alguien ese día. Y esto Dios se glorifica cuando tú y yo cumplimos con nuestras promesas. Cuando somos personas que cuidan de lo que prometemos. Familia, recordemos que estamos esta semana que pasó fue increíble, ¿verdad? Porque tuvimos un increíble ayuno el miércoles, pero ayer también tuvimos un increíble mercy, amén, navideño. Y fue increíble ver a todos esos niños realmente sonriendo, pasándola bien a familias. Fue un gran tiempo, pero ahora es tiempo de enfocarnos en lo que es que personas que puedan escuchar la palabra para el servicio navideño, ¿amén? Por eso seguimos con la campaña de ayunar este miércoles, ¿verdad? Y ayunar este miércoles, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros pueda traer esa persona. Realmente si llenamos el doble, no sé qué vamos a hacer, pero va a ser algo increíble, amén. Porque cada uno de nosotros va a tener esa persona y estamos orando por las personas que ese día pueden ser salvas, amén. Ya son 5 este mes que Dios ha añadido al reino de Dios y van a ser muchas más, amén. Pero tenemos que cumplir con lo que decimos. Sí, vamos. En Deuteronomio 23, déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él te mandará que se la cumplas. Si no se la cumplas, habrás cometido pecado. Entonces Dios se toma muy en serio las promesas, ¿verdad? Dios se toma muy en serio lo que tú dices que vas a hacer por Él. Versículo 22: no serás culpable si evitas hacer una promesa. ¿Qué quiere decir? Lo que habíamos visto antes. No tienes que hacer una promesa, pero si la haces, tienes que cumplirla. Versículo 23. Pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. ¡Wow! Acá dice que las promesas que hacemos a Dios, Dios se las toma muy en serio. ¿Y qué? Y cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, en algún momento hicimos una buena confesión. Hoy, Violeta hizo su buena confesión, amén. ¿Y cuál es nuestra buena confesión? Jesús es mi Señor y mi Salvador, amén. Esa es la más grande promesa de todas, amén. Cada uno de nosotros se paró al frente, ya sea fuera en la playa, ya fuera en el YMCA, fuera acá, pero todos de corazón dijimos: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y Dios se toma muy en serio esa promesa. Salvador, ¿por qué? Porque fue gracias a la muerte de Jesús. Es gracias a su muerte que hoy nosotros en el bautismo podemos participar en su muerte también. Y así como Cristo resucitó una vida nueva, nosotros llevemos una vida nueva también. Romanos 6, del 1 al 4, si lo quiere leer. Es el momento en que nos unimos con Jesús en el bautismo y por mediante la fe somos resucitados junto a Él.
y Él nos ha salvado de una vida de perdición. Y esta es una parte increíble, ¿verdad? Pero no se nos olvida que Jesús no es solo Salvador, Jesús también es Señor. Cuando tú dijiste Jesús es mi Señor y mi Salvador, fueron las dos cosas. Porque Jesús no es Salvador sino es Señor. Y Jesús no es Señor sino es Salvador. Las dos van unidas. Y Señor, porque Él ahora mandaría en nuestras vidas. Y Dios se toma muy en serio la promesa que hicimos acá, cuando Él es tanto Señor como Salvador. Vamos a ir a Hebreos 10. Hebreos 10. Vamos a leer versículo 23. Dice en el versículo 23: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces dice, ustedes síganse manteniendo firmes en lo que dijeron. ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Y sabes que lo que Dios dice que va a hacer, Dios lo cumple, amén. Y por eso es que nosotros, si dijimos algo, lo cumplimos. Si nosotros queremos llegar al cielo, es porque Dios nos da la garantía de lo que Él dijo es verdad. Y que no le alegra tener un Dios que cumple lo que dice, amén. Dios es increíble. Por eso dice el versículo 24: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Acá nos dice que la manera en que nos mantenemos firmes en la fe es animándonos los unos a los otros. ¿Y cuál es el primer paso de animarnos los unos a los otros? No dejar de congregarnos. La persona que dejó de congregarse es la persona que dejó de perseverar en su fe. ¿Por qué? Porque nos dice, es necesario. Para mantenernos firmes hasta el final, es necesario animarnos unos a otros. ¿Están conmigo, chicos? Pero no es solo estando ahí presente, sino animándonos esos tiempos de ánimo. Y yo quiero hablar de están los universitarios y los solteros que salen a citas del reino, ¿verdad? Para los que no saben, nosotros tenemos algo llamado citas del reino o tiempos de ánimo, donde salimos entre hermanos y hermanas. Obviamente de una manera pura, ¿verdad? Nunca dos personas solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos cuidar de nuestros corazones y nos animamos unos a otros. Es completamente necesario. No es solo congregarse, ¿verdad? Es ser parte de la comunidad de creyentes, amén. Versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Esto es lo que pasa cuando tú y yo dejamos de perseverar la promesa de Jesús es mi Señor y mi Salvador. Cuando Jesús deja de ser tu Señor, tú comienzas a pecar obstinadamente. ¿Empieza con qué? Empieza con dejar de congregarte. ¿Empieza con qué? Empieza con dejar de ser discipulado, ¿verdad? Pasar 1, 2, 3 semanas sin discipulado. ¿Por qué? Porque estás dejando de perseverar en tu fe. Y cuando tú y yo dejamos de ver a Jesús como nuestro Señor, llega un momento en que tú eres tan obstinado que Jesús deja de ser tu Salvador. Y simplemente comienza a verte como lo que eras antes, enemigo de Dios. ¿Y qué? ¿Es algo que Dios quiere? Obviamente no, es algo que tú mismo decides. Pero eso pasa cuando dejamos de perseverar en nuestra fe. ¿Están conmigo, chicos? Si después de haber sido iluminados, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si después de haber hecho tu buena confesión y haber sido salvo, seguimos pecando obstinadamente, nada bueno va a venir para ti y para mí. Dios se toma en serio los votos que tú y yo le hacemos. Y cuando Jesús deja de ser Señor en la vida de alguien, es solo cuestión de tiempo que tu corazón se endurezca y comiences a rechazar a Dios como Salvador también. No porque Él quiera, sino porque tú mismo has decidido. Hoy quiero preguntarte, si eres un discípulo, si realmente fuiste tal vez un discípulo y fuiste bautizado para el perdón de tus pecados, ¿cómo está tu promesa hacia Dios el día de hoy? ¿Cómo está tu promesa de no solo hacer de Jesús tu Salvador porque es tu Salvador, sino tu Señor también? ¿Cómo te va poniendo a Dios como número 1 en tu vida?
¿Cómo te va con tu promesa de hacer de la palabra de Dios tu autoridad de vida el día de hoy? Hoy, familia, más que nunca tenemos que recordar que Jesús es Señor y Salvador de nuestra vida. Y sabes que si tienes problemas en pensar en Jesús como tu Señor, es porque no estás recordando que Él también es tu Salvador. Hoy, si has tenido problemas en realmente vivir la voluntad de Dios, hoy es tiempo que recuerdes nuevamente de qué te salvó Jesús. ¿Me entiendes? No hacemos, dice 2 Corintios capítulo 5, 14, el amor de Cristo nos obliga. Si tú y yo no estamos obedeciendo desde el amor, es porque nos olvidamos que Cristo es nuestro Salvador también. Hoy es tiempo de pensar en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Están conmigo, familia? Pero dice, después de unas palabras bastante fuertes, versículo 35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, familia, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. No, sino de los que tienen fe y preservan su vida. En la iglesia dice, amén. Estos somos nosotros, familia. Los que hasta el final de nuestras vidas cumplimos con nuestra promesa de que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Está conmigo, familia. No abandonemos nuestra confianza, porque esta será muy grande recompensada. Recuerda la promesa. Nuevamente, versículo 23. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Jesús nos prometió un lugar en el cielo, ¿verdad? Y esta será grandemente recompensada. Es tiempo de perseverar, familia, y de tener fe y preservar nuestra vida. Que Jesús sea nuestro Señor y Salvador por toda nuestra vida. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Quién se alegra el día de hoy de que Jesús sea Señor y que sea Salvador? Amén. Dios se alegra que mantengamos la promesa. Vamos a volver a primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 14, y vamos a volver a donde habíamos quedado. Versículo 39 dice así, de primera de Samuel 14, donde habíamos quedado. El Señor y Salvador, incluso este hombre sabía quién era Dios, ¿verdad? Señor y Salvador, ¿verdad? El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que, aun si el culpable es mi hijo Jonathan, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas, pónganse ustedes de un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haga lo que les parezca, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces vemos que después de que a Saúl había hablado a Dios y pedido ayuda acerca de la guerra, Dios no le responde. Y acá Saúl sigue diciendo barrabasadas, hasta el punto en que llegó, ok, ¿sabes qué? Vamos a poner a todo el ejército y yo con mi hijo al lado. Y vamos a ver acá, el Señor nos va a decir quién realmente pecó. Bueno, en estos momentos ellos tenían la forma de saber qué es que Dios decía. Muchos piensan que es el Turim y el Purim, que es simplemente unas piedras que se usaban para saber si Dios decía sí o no. El caso es que ellos usan esta herramienta y cae sobre ¿quiénes? Sobre Jonatán y Saúl. ¿Qué quiere decir? El ejército estaba libre, la culpa había estado dentro de estas dos personas. Seguimos leyendo acá. Entonces dijo Saúl, versículo 42, echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo, cuéntame lo que has hecho. Sabemos ya desde antes que fue Jonatán el que con su vara había comido la miel en medio de ¿qué? Del ayuno. ¿Pero qué? Porque el ayuno se había proclamado desde algo necio, pero al final él era culpable de haber ido en contra de eso. Su padre le pregunta, cuéntame lo que has hecho. No sabemos cómo realmente se lo dijo. No sabemos si dijo, cuéntame lo que has hecho,
o hijo, cuéntame lo que has hecho, ¿verdad? Pero esta fue la respuesta de Jonatán. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. ¡Wow! Los soldados le replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán siendo que les ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Acá vemos que gracias a las promesas necias que había hecho este hombre, su hijo Jonatán y Saúl llegan a una interacción bastante acalorada, ¿verdad? Y al final era tan acalorada y se estaban respondiendo tanto, no estaban cuidando de sus palabras, que al final Jonatán iba a morir si no hubiera sido por el ejército de Israel. Vemos acá que esto es una situación horrible. Pero ¿cuál fue el problema? Que ninguno de estos dos hombres sabían medirse en sus palabras. Ninguno de ellos dos supo medirse en sus palabras. Cuando uno decía otra cosa, el otro respondía con más furia. Y al final uno de ellos iba a morir, de no ser por un milagro, ¿verdad? Pero eso pasa cuando tú y yo no cuidamos de nuestras palabras. Ninguno de ellos cuidó, porque empezó a hablar desde la emoción y desde el enojo, y solo empeoró las cosas. Por eso ese es mi segundo punto y último punto. Para cuidar, para entender el poder de nuestras palabras, piensa muy bien lo que vas a responder. Piensa muy bien lo que vas a responder. Y volvemos al tema principal. ¿Cuántas veces, cuántos problemas tú y yo nos hemos ganado porque no hemos sabido refrenar nuestra lengua? ¿Cuántas personas realmente han muerto por cuestión de palabras? Y tenemos que entender que como respondamos, si no tú y yo aprendemos a responder, tú y yo vamos a ser personas sabias. Vamos a ir a Santiago 4. Santiago 4 nos habla de dónde nacen los conflictos, guerras y peleas. Y yo no sé, pero este punto es para mí. Pero si se sienten también aludidos, bueno, yo creo que todos. Acá nos dice, en Santiago 4, versículo 1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es amistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La realidad, hermanos, es que los conflictos, contiendas y enemistades son el objetivo de Satanás en nuestra vida. Satanás en Juan 10:10 dice: Él vino a matar, robar y destruir. Los conflictos, las peleas, las enemistades son simplemente el objetivo de Satanás en nuestras vidas. ¿Y sabes cómo empiezan? Empiezan desde nuestro corazón, ¿verdad? Tus palabras pueden usarse para ayudar a Satanás para dañar tu matrimonio. Tus palabras pueden usarse para ayudar a Satanás a destruir tus amistades, tus relaciones y tu reputación también. Y la Escritura es clara. Los conflictos y las guerras nacen de las pasiones que luchamos entre nosotros. Cosas como la envidia, el egoísmo, el orgullo. De ahí nacen los conflictos. Y lamentablemente nuestras palabras tienen muchas veces la misma fuente. Ese egoísmo, ese orgullo, esa envidia. Y cuando traemos estas cosas entre una relación, es que empiezan los conflictos y las guerras. Yo, familia, como dije antes, este punto es para mí. Acá yo estoy predicando a mí mismo porque yo sé qué es luchar con egoísmo.
Yo sé que es pensar más en ti mismo que las personas más. Y aunque no soy egoísta, porque sé que Dios me hizo una persona nueva, mi lucha es el egoísmo. Pero también el orgullo, ¿verdad? El creer que estoy bien. Incluso el querer siempre estar bien. Y aunque no me considero una persona orgullosa, porque Dios me hizo una persona nueva, es una lucha que tengo también en mi vida. Y de ahí nacen los conflictos, las peleas y las guerras. Piensan en esas veces que has dañado una relación, has dañado a una persona por esas pasiones que luchan dentro de ti. Puede ser tu familia, pueden ser tus padres. ¿Cómo estás tú hablándole a tus padres el día de hoy? A los universitarios, realmente, ¿de dónde está viniendo su comunicación? Los padres con sus hijos, o entre los matrimonios. Tenemos que entender que estas cosas hieren a las personas. Yo he herido a discípulos, yo he herido a mi esposa también, muchas veces, porque no he entendido que mis palabras tienen poder, y muchas veces vienen cargadas ¿de qué? De egoísmo y de orgullo. Hoy quiero preguntarte a ti, ¿cómo están tus palabras? ¿Cómo estás respondiendo hacia las personas? ¿Cómo está tu relación con las personas más cercanas en tu vida? ¿De dónde estás respondiendo? La pregunta es, ¿estás siendo una herramienta de Dios o estás siendo una herramienta de Satanás en tu casa? ¿Cómo estás siendo una herramienta para Dios, una herramienta de Satanás? Y muchas veces nos asustamos, pero Juan Carlos, como un discípulo, ¿cómo ser una herramienta de Satanás? Fácil. Cuando simplemente estamos hablando desde estas pasiones. ¿Un discípulo puede ser usado por Satanás? Creo que sí. ¿Por qué? Porque le está creyendo más a Satanás que a Dios. Cómo habla a su familia, cómo habla a su esposo, cómo habla a su esposa, cómo habla a sus hijos. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que se necesitan de dos personas para empezar una pelea. ¿Qué quiere decir? Que no hay una pelea que solo sea de una persona. Y si una persona está peleando sola, bueno, ya está loco, ¿verdad? Esa no la he visto muchas veces. Pero una pelea solo se puede dar cuando hay dos personas. Y para mí, cuando hay dos personas orgullosas y egoístas. No habría pelea si una de ellas es humilde. Si una persona realmente es humilde, no hay pelea. ¿Y sabes quién a Dios bendice? Dios bendice al humilde. Dios da gracia al humilde. Creo fielmente que Dios me ha puesto donde estoy, ¿verdad? Para enseñarme de humildad. Y creo que he aprendido muchas cosas acerca de la humildad. Y ha sido bueno. Y aunque ha sido difícil para mí, ha sido bueno el permitirme crecer poco a poco en humildad. Darme cuenta que no voy a tener la razón siempre. Ya muchos dirán, pues eso es obvio. Pero para una persona que lucha con orgullo no es obvio siempre. No tiene necesario tener siempre la razón. Yo no tengo que tener la razón siempre. Incluso si tengo la razón, a veces es bueno simplemente ceder. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde, no al que tiene la razón. Y de ahí viene la humildad, de ahí viene el poder de Dios. La humildad, diría que es de las mejores herramientas espirituales en la vida de un hombre y una mujer. Es una de las claves para el éxito espiritual. Y en la humildad y el amor es donde tienen que empezar a nacer nuestras palabras. Amén. Hoy quiero preguntarte, ¿de dónde nacen tus palabras al hablar con tus hijos? Hablar con tu esposo o esposa. ¿De dónde están naciendo? ¿De quién está siendo tu herramienta el día de hoy? Hoy quiero animarlos, familia, a cuidar de lo que respondemos a las demás personas. Santiago 1, estamos ahí en Santiago, vamos a leer Santiago 1, versículo 19, dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Amén. Acá la escritura nos enseña a escuchar, ¿verdad? Y una persona egoísta y una persona orgullosa no quiere escuchar. Pero escuchar es una forma práctica para cuidar de nuestros corazones. Pero algo que me encanta acá es que dice, pues la ira humana, versículo 20, no produce la vida justa que Dios quiere.
Dios es muy bueno porque me ha enseñado a punta de errores también. Recuerdo la vez que tuve un estudio con un hombre de otra denominación y salimos como gatos y perros. Este hombre me dijo, tú tienes un problema mental, porque como yo estaba hablando, y eso fue hace unos 2 años y medio por ahí. Yo no había ayudado para nada a esa conversación, y este hombre tampoco, y yo salí muy mal de esa conversación. Yo sabía que había cometido un error, y me fui y le pregunté a Google, muéstrame escrituras acerca del enojo, y me mostró esto. Pero algo increíble fue que la vi en otra versión, y en otra versión la Biblia decía, pues la ira humana no es una herramienta legítima para promover la justicia de Dios. ¿Qué entendí en ese momento? Que no importa cuán correcto yo esté, no importa cuán correcto yo esté en una conversación, si yo caí en el enojo, Dios no puede usar eso. Dios no va a usar una persona que está enojada, porque no se trata de Dios más, se trata de ti. Yo entendí que si yo realmente quiero promover la justicia de Dios, yo tengo que saber controlarme. Por eso yo quiero darte ese reto práctico. Si luchas con lo que yo lucho, aprende a escuchar. Así te estés mordiendo los labios por dentro, así por dentro estés escuchando cosas que no quieres oír. Aprende a escuchar y no hablar si estás enojado, porque la ira humana no es una herramienta legítima para promover la justicia de Dios. Contén tu respuesta. Si sabes que tu respuesta está viniendo más desde la emoción que es de la razón, no lo digas, cállate. Como dice la escritura, ¿verdad? El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios produce su ruina. Hoy, familia, tenemos que aprender a callar y a escuchar. ¿Están conmigo, chicos? Sí. Proverbios 15, versículo 1, para terminar, dice así: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Tenemos que aprender, familia, que nuestras palabras tienen poder. ¿Por qué se terminan matrimonios? Porque no supimos cuidar de nuestras palabras. ¿Por qué herimos a las personas? Porque no supimos cuidar de nuestras palabras. Pero me hace pensar en lo contrario, ¿verdad? Cuando hay un increíble matrimonio es porque se están usando las palabras correctas, ¿amén? Cuando hay una increíble amistad es porque están usando las palabras correctas. Hoy mira tus relaciones y pregúntate, ¿cómo estoy usando mis palabras? La realidad es que, familia, las palabras tienen poder. Y en la persona, en Santiago 1, en Santiago 3, versículo 2, dice así: todos fallamos mucho. ¿Amén? ¿Quién se siente acá identificado con eso? Ok, no todos. Amén. Qué bueno. Todos fallamos mucho. Bueno, acá dice todos. Entonces, si no levantaste la mano, dijiste mentiras. Amén. Dice, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Si una persona aprende a calmar su boca, a calmar y a usar sus palabras, puede ser un hombre perfecto y llegar a ser como Jesús. ¡Wow! Ahora vamos a llegar a ese punto. Bueno, podemos acercarnos, ¿verdad? Hoy quiero animarte. Las palabras tienen poder. Hoy aprendimos de 2 hombres que no supieron usar sus palabras, ¿verdad? Aprendimos a pensar bien en lo que prometemos, ¿verdad? Piensa bien antes de agarrar cualquier responsabilidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Muchas veces nosotros dijimos sí a discipular a alguien, pero estamos siendo negligentes con esa promesa. Muchas veces dijimos que sí a un servicio dentro de la iglesia, pero somos negligentes con eso también, porque no pensamos, nadie te obligó. Y si tú te sentiste obligado a hacer algo dentro de la iglesia, no estás siendo obligado por el amor de Cristo, amén. Pero el punto de todo esto es que hoy aprendimos a cumplir con lo que decimos. Por eso estoy animado por el 22, que va a ser increíble, de todos los que se comprometieron a traer un invitado, amén. Va a ser increíble. Pero estoy aún más animado de ver a cada discípulo viviendo la promesa de que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Esa es la mejor promesa de todas. Hoy aprendimos a pensar muy bien en lo que vamos a responder, ¿verdad? No dejar que sean nuestras emociones, sino la humildad y el amor de Cristo respondiendo, y que para Dios sea toda la gloria, amén.